también está la formación de los músculos trigémenos externos. En la semana 11, durante esta semana, pues ya podemos, ya son visibles los vasos sanguíneos. En la parte inferior del primordio del disco articular, el primordio sería como la forma primitiva de lo que será el disco articular, y pues esto nos va a marcar el inicio de la formación de la membrana sinovial. También durante esta semana va a empezar la formación de la cavidad articular superior entre la parte escamosa del hueso temporal y el primordio del disco articular. Bueno, mi nombre es Pablo Parrilla y continúo con la fase de maduración que empieza desde la semana 12. Primero tenemos la diferenciación celular. Las células mesenquimatosas se diferenciarán en condrocitos para la producción de esta matriz cartilaginosa. Luego continuamos con la producción de la matriz intracelular. Los mismos condrocitos son los encargados de producir la matriz intracelular, pero al principio en cantidades más limitadas. Esto sigue siendo esencial, ya que en este proceso la matriz adquiere colágeno tipo 1 y 2, proteoglicanos y glicoproteínas que le brindan elasticidad y soporte estructural para el disco y la funcionalidad del ADN. Inicio de la vascularización. Al comenzar esta irrigación permite el paso de nutrientes y oxígeno que van a ser fundamentales para el avance y maduración del complejo articular. Crecimiento posicional. El cóndilo comienza a experimentar el crecimiento posicional añadiendo capas de cartílago una tras otra en su superficie, específicamente en su zona periférica. Estas son provenientes de los condrocitos que empiezan a ir agregando capas de cartílago que posteriormente pueden calcificarse y convertirse en hueso mediante la osificación endocondral. Interacciones biológicas. Las interacciones biológicas regulan el crecimiento condilar y la diferenciación celular, facilitando el desarrollo y coordinación del crecimiento del cóndilo, la cavidad glenoidea y el disco articular. Esto quiere decir que las interacciones biológicas son como pequeños mensajes moleculares que indican cómo debe ir creciendo y desarrollándose el complejo articular. Un ejemplo de esto pueden ser moléculas como factores de crecimiento, que pueden ser IGF-1, GFB o IHH, que lo que hará será indicarle a las células cuándo multiplicarse, especializarse o cualquier otra función, o cuándo crear hueso o cartílago. Desarrollo del disco articular. A medida que el disco articular se vasculariza, esta irrigación le permite adquirir capacidades estructurales especiales como son amortiguar, que le sirven para su función de amortiguar, absorbiendo y distribuyendo las fuerzas multiplicatorias en la mandíbula de una buena manera, además de contribuir al desarrollo y alargamiento mandibular. Cambios morfológicos. Se producen cambios morfológicos en el cóndilo y el disco articular, lo que va a afectar su funcionalidad. Estos cambios son esenciales, ya que van a permitir movimientos articulares más complejos y eficientes. Entre los cambios morfológicos vamos a encontrar que el cóndilo ya se va a diferenciar un poco más, ya se verá un poco presente la eminencia articular, estarán ya las membranas sinoviales, la cápsula articular ya volverá a toda la articulación y el cóndilo está completamente separado el disco articular está completamente separado del cóndilo y del hueso temporal. Revelación estructural. Las estructuras adyacentes, incluidas los ligamentos y la cápsula articular, se reubican para adaptarse al crecimiento del cóndilo y del disco. Esta reubicación va a ser vital para mantener la estructuralidad de la articulación, la estabilidad y del desarrollo de la eminencia temporal. Esta comienza a desarrollarse en lo que es crucial para las trayectorias del movimiento mandibular para permitir un rango de movimiento adecuado en la ADN. Bueno, soy Alex Pleta y voy a hablar acerca del crecimiento y desarrollo postnatal de la estructura ósea craneofacial, en especial
la articulación temporomandibular? Bueno, en un periodo de 8 meses vemos que en la parte temporal de la articulación temporomandibular no ha adquirido su forma sigmoide, es decir, que el arco idiomático no va a ser como tan largo, sino que va a ser más recto y no se ha formado aún el tubérculo articular, como lo vemos en la imagen de 4 años, tampoco se ha formado la apófisis estiloides. Vemos que la mandíbula va a estar poco desarrollada, vemos que las órbitas oculares están proyectadas hacia posterior. En la imagen de 4 años vemos cómo ya adquirió su forma sigmoide en la porción temporal de la articulación. Vemos que desarrolló mejor la mandíbula, la apófisis estiloide se formó correctamente y se formó el tubérculo articular y la cavidad glenoidea. Y se proyectaron hacia anterior las órbitas oculares. En esta imagen vemos un adulto déntulo. Aquí, por ejemplo, ocurrió una remodelación ósea descendente, por lo que se alargó, como pueden ver, el conducto auditivo interno y se alargó también el tubérculo articular y la apófisis estiloides. Y en esta vemos la articulación temporomandibular adulta con mayor detalle. Vemos que entre la cavidad glenoidea y el cóndilo mandibular está ubicado el disco articular y este nos genera dos cavidades superior e inferior en las cuales va a estar ubicado el líquido sinovial que sirve como lubricante de la articulación. Y en su porción central vemos que está compuesto por tejido avascular denso y sus fibras cartilaginosas van a estar orientadas sagitalmente, es decir, de posterior a anterior. Una preguntita. ¿Por qué creen ustedes que la articulación es plana al momento de nacer? Porque al momento de nacer, uno como tal no mastica la comida, sino que succiona. Hay diferentes movimientos al nacer se succiona la mama de la mamá. Y pues, bueno, esta forma de alimentarse del bebé. Entonces los movimientos son hacia anterior y posterior. Como así. Sigan un momentito. Sigan. En la articulación secundaria, debido a diferentes razones relacionadas con la evolución, el desarrollo y el comportamiento del individuo. Tenemos primero la evolución filogenética, que nos dice que en los peces primitivos la articulación principal o primaria estaba formada por el cartílago de Meckel y el cráneo directamente. Y debido a la evolución y las necesidades, pues en los vertebrados superiores como los mamíferos fue apareciendo la articulación temporomandibular, que ya estaba formada por la cavidad glenoidea y el cóndilo mandibular. Tenemos la ontogenia o desarrollo del individuo, que nos dice que pues la ATM se forma de manera tardía en el desarrollo prenatal, después de que ya las demás articulaciones sinoviales del cuerpo se han formado, y por eso se le considera una secundaria. Tenemos el origen del tejido cartilaginoso, que como mencionaron algunos de mis compañeros, pues este no se forma del blastema primario, sino de un tejido mesenquimatoso que está existente ya ahí y por eso se forma de manera secundaria. En función y adaptación, pues tenemos que la articulación temporomandibular no es una estructura fija del nacimiento, sino que su morfología, función y desarrollo
dependen de la actividad muscular, de pues, la succión, como dijo mi compañero, y de la oclusión, y otros factores ambientales. Y esto a diferencia de las articulaciones sinoviales del cuerpo, como la rodilla, el codo, que ya tienen una estructura fija en el desarrollo prenatal. Que duele. Recuerden, hemos dicho que todos nacemos clase 2. Quiere decir que la mandíbula al momento de nacer está muy por detrás del maxilar superior. O sea, todos nacemos así y quien comienza a cambiar esa situación es la alimentación que recibe el bebé una vez ha nacido. Y dependiendo de esta alimentación, va a haber una buena ubicación mandibular o una ubicación mandibular en sentido anterior-posterior deficiente. Entonces, cuando nacemos, todos somos clase 2, tenemos un maxilar superior aquí. El maxilar está muy por delante de la mandíbula y cuando este bebé se vaya a alimentar, si lo va a hacer por medio de la lactancia materna, donde va a estar aquí el pezón, al ubicarse el labio superior sobre este pezón, no va a haber ningún problema, pero el labio inferior va a quedar por acá. Sí. Eso no le va a permitir al niño poder alimentarse. ¿Qué tiene que hacer? Avanzar por esta parte inferior de tal manera que puede ubicar la lengua aquí debajo del pezón y debajo de esa lengua así y el labio inferior. Y miren cómo cambia ya el perfil de ese paciente. Aquí hacia adelante. Entonces, para poder llevar esa mandíbula hacia adelante y poder hacer todo ese desplazamiento, necesitamos una articulación totalmente plana que permita que este cóndilo pueda salir de aquí e irse hacia adelante. Si tenemos ya una articulación así como esta, no va a poder hacer todo ese desplazamiento. Entonces, ¿qué sucede cuando ese cóndilo se traslada de aquí, es decir, acá? ¿Se recuerdan las periodos de crecimiento? ¿Recuerdan la periodo donde se avisa en el cerebro que hay pérdida de continuidad de la articulación? La cavidad del oído está por acá, el cóndilo está por acá. Se activan todos los factores, la hormona de crecimiento llega aquí y le dice este cóndilo, bueno, está muy separado, necesitamos que comience a crecer por la posición de ubicar un poco más hacia atrás, y a medida que se va ubicando más hacia atrás, pues la mandíbula va quedando más hacia adelante y vamos dejando de ser clase 2. ¿Entendieron hasta ahí? Para que todo esto se dé, es necesario que esta articulación sea así plana. Porque si no es plana, pasa la siguiente, por favor. Llega a él. Y la única forma en que este cóndilo vaya más hacia adelante, además de hacerlo por rotación, porque puede rotar así, pero va a llegar un momento en que ya no va a poder hacerlo más. Entonces tienen que descender y luego sí ir hacia adelante, más complicado. Entonces, por eso es tan importante la lactancia materna, lo vamos a ver en los próximos temas. Si ustedes aquí en vez de tener
llevar la mandíbula hacia adelante, simplemente abrir la boca. Entonces, vean la diferencia entre una lactancia materna y una lactancia artificial. Incluso a veces llega a llegar en el hueco bien grande para que se levante ese tetero bien rápido, pero ya el niño no tiene ni siquiera necesidad de succionar. No hay actividad de los músculos faciales que son los que permiten la succión, no se alcanza una buena madurez de esos músculos, ¿sí? Y eso va a tener problemas de hipotonicidad, de hipoactividad de los labios, y eso va a tener problemas de ejecución, va a traer problemas con el tamaño y la forma de los maxilares y la ubicación de los dientes. Vean cómo una vez nacidos, una vez ya creados dentro de la vida intrauterina, el proceso de desarrollo no se detiene, el proceso continúa. Ya entran otros factores externos que pueden ser modificados por los pacientes o en este caso por los papás de los pacientes, y que de acuerdo a la forma como se den esos procesos, eso va a afectar el buen desarrollo de los maxilares, de la oclusión y la posición de los dientes. ¿Sí? Ya vemos que dependiendo del tipo de lactancia o de alimentación, así va a ser el proceso que va a continuar en el desarrollo de ese niño. Es muy importante conocer que no es solamente que esté formadito, que tenga una nariz, que tenga un labio, que tenga unas encías, una lengua, sino que esas estructuras todavía son muy inmaduras, que deben seguir un proceso que no se detiene, y que si esos procesos no se dan de la manera como deben ser, pues se van a presentar alteraciones. ¿Quedó claro? ¿En qué momento esa articulación deja de ser plana? Comienza ya a tomar su... Mientras esa articulación es plana, quienes están actuando y están trabajando para ubicar la mandíbula, para poder alimentarnos, es la musculatura facial, orbicular de los labios, el chinador, todos esos músculos de la expresión facial son los que están en ese momento trabajando, tienen un grado de madurez mayor que la musculatura masticatoria. La musculatura masticatoria prácticamente está presente, pero no está trabajando. ¿En qué momento comienza a trabajar o se despierta esa musculatura y comienza a desarrollarse? Ya, los 6 meses, recuerden, lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses, porque en ese momento el niño no está preparado para recibir ninguna otra alimentación, no tiene dientes para masticar, su sistema digestivo no está en capacidad de asimilar otros alimentos. Es cuando los dientes temporales comienzan a erupcionar, ya esos músculos de la masticación se comienzan a despertar, ya quien comienza a trabajar sobre la mandíbula son los músculos masticatorios. En este caso, quien se encarga de irla llevando hacia adelante ya va a ser el músculo perigluteo lateral, perigluteo externo. Recuerden que si los dos músculos se contraen bilateralmente, eso hace que la mandíbula vaya hacia adelante. Entonces ya la musculatura facial suelta esa responsabilidad y comienza a tomar la musculatura masticatoria. Eso también, no solamente hay ese tipo de cambios, sino que en la deglución también es un punto en donde se inicia una transición, porque cuando nacemos y no tenemos dientes, deglutimos de una manera diferente a cuando ya nos comienzan a salir los dientes. Entonces, esos 6 meses, la deglución de esos primeros dientes, es un punto de quiebre, digamos así, o donde se dan muchos cambios en el crecimiento y desarrollo de estos bebés. Cambia la alimentación, ya comienza a masticar, ya comienza a recibir otra serie de alimentos,
ya la lactancia materna no es suficiente. ¿Les quedó claro? A partir del tejido conectivo embrionario. Esta es una de las principales estructuras de la ADN en desarrollarse. Se encuentra interposicionada entre el cóndilo molecular y la estructura glanoidea del hueso temporal. En esta posición se encuentra la ADN, lo que significa que el disco articular divide la cavidad motora o la cavidad articular en dos componentes, el componente superior y el componente inferior. En el componente superior encontramos que el disco articular tiene una forma convexa, lo que le permite generar un movimiento supradiscal como movimientos libres y movimiento de desplazamiento. Y en la posición inferior del disco articular encontramos que el disco tiene una forma convexa, que es donde se encaja el cóndilo. Esta forma le permite un movimiento de rotación. También encontramos que está compuesto por tejido fibroso denso, lo que le permite una mayor flexibilidad y fuerza para poder resistir así la fuerza mecánica de los movimientos de la ADN, como la masticación, el habla y los movimientos de apertura y cierre. También se puede decir que el disco articular se divide en tres zonas dependiendo del espesor de su fibra. En la zona anterior es la zona más gruesa, la zona media es la zona más delgada y la zona que permite, la zona que facilita el movimiento del cóndilo. Y también encontramos la zona posterior, que es la zona más gruesa en la que está la cavidad. Bueno, y para en el desarrollo del disco encontramos que este se desarrolla a partir de las primeras semanas intrauterinas fetales, y en la 15ª semana ya está formado un particular con tejido conectivo compuesto y fibroso. Las fibras del disco evolucionan con la etapa fetal. En las primeras es más sinuoso en fetos más jóvenes, y luego en fetos más maduros se encuentra más grueso debido a la acción de los músculos debido a los músculos asociados con el pterigoideo lateral. Bueno, en la proliferación tisular celular tenemos que el cartílago condylar tiene una hibernancia esquimatosa, que es la que produce las células cartilaminosas. Estas células se dividen por mitosis, dando como resultado dos células hijas con la mitad de la sustancia orgánica de la célula madre, en donde una se queda en el estrato germinativo y la otra se diferencia para secretar matriz celular. Tenemos que el cartílago condylar no crece por segmentación de células, sino por proliferación de las células mesenquimatosas. En este tejido mesenquimatoso del cual proviene está una capa germinativa en donde se generan nuevos condrocitos, que estos, como ya dije, no se dividen, sino que empiezan a diferenciarse y crean nuevos cartílagos. Bueno, la inervación está dada por tres arterias principales: la auricular profunda, la timpánica anterior y la temporal superficial. Y la vascularización pues está dada principalmente por la rama 3 del nervio trigémino, el nervio mandibular y el nervio maceterino y temporal profundo dan inervación adicional. Bueno, mi nombre es Lía Parejo y yo les voy a hablar del crecimiento maxilofacial según Enloe. El señor Enloe nos dice que esto es un proceso dinámico que se divide en tres puntos clave: la remodelación ósea, la interacción musculoesquelética y los medios de integración de crecimiento. Para empezar con la remodelación ósea, tenemos que saber que esto se divide entre maxilar y mandíbula. Hablando de la mandíbula,
tenemos primero la zona de aposición. Para los que no sepan, la zona de aposición es donde nace el hueso. En esta tenemos el cóndilo, que es el principal sitio de crecimiento según Enlow. Eso se va a hablar más adelante en la exposición. Tenemos la sínfisis y apófisis alveolar. Y ahí pasamos a la zona de resorción, que es donde se elimina el hueso. Aquí tenemos el borde anterior de la rama vertical y tenemos la cara posterior inferior del cuerpo mandibular. Ahora hablando de la parte maxilar, tenemos en las zonas de aposición la tuberosidad posterior, que es alargamiento longitudinal. Tenemos el proceso frontal y cigomático, y en las zonas de resorción tenemos la cara anterior del cuerpo maxilar y tenemos la base del proceso malar. Bueno, en el segundo punto teníamos la interacción o relación músculo-esquelética o músculo-hueso. Aquí también tenemos 3 puntos. Primero, la formación ósea. Esta es la actividad muscular que estimula la aposición. Como nos explicaba el profesor antes, la mayoría de este tipo de crecimiento esquelético se da por la estimulación muscular, como el ejemplo que nos dieron de la succión. Al empezar la masticación, esta estimula la aposición del hueso. Tenemos la matriz de tejidos blandos, donde son la matriz de tejidos blandos donde tenemos los músculos y las estructuras adyacentes. Un ejemplo de estructura adyacente son los ligamentos, que estos ayudan al movimiento y guían las fuerzas para el movimiento de los huesos. Y tenemos por último en este punto la función neuromuscular, que un ejemplo de esto también es la masticación, que son las señales que genera en la acción de la masticación que generan cambios en la aposición o en la generación de hueso. Un ejemplo de esto puede ser también las personas que son respiradoras orales, los niños sobre todo, que no tienen un buen crecimiento del hueso maxilar o mandibular por esta afectación. Tenemos la tabla de teorías según Enlow, donde tenemos la primera, que es la dominancia cartilaginosa, que este es un crecimiento dirigido hacia los cartílagos. Un ejemplo de cartílago es el tabique nasal, y el factor clave de estas son la genética intrínseca y la sincondrosis. La sincondrosis es la unión cartilaginosa. Tenemos el predominio sutural, que habla de que el crecimiento inicia en los centros de suturas óseas. Esta tiene los factores genéticos intrínsecos también y la osificación endocondral, que es como la generación de hueso pero prenatal. Tenemos la matriz funcional, que es el crecimiento en respuesta a necesidades funcionales, como se dio ejemplo antes, que el cuerpo evoluciona y genera hueso por la necesidad que tenga el ser humano para la acción. El servosistema, que el profesor nos habló un poquito de eso hace poco, que entra también la psicondrosis y los propios receptores, que son los que generan los centros de crecimiento. Y aquí un factor clave es la acción muscular. Y por último, la integradora de Van Limborg, que es la combinación entre factores genéticos y factores ambientales. Bueno, soy Luis Camargo y les voy a hablar del crecimiento y desarrollo de la eminencia articular y el cóndilo. Empezando con el cóndilo, Enlow menciona que este no tiene un crecimiento primario, sino que depende del crecimiento depende del crecimiento a su alrededor, como del maxilar o de la base del cráneo. El crecimiento que se da en el cóndilo es por remodelación ósea, en donde ocurre deposición y resorción ósea. Esto también es regulado por el periósteo en el cóndilo. Al mismo tiempo, esto mismo permite que el cóndilo se ajuste a las necesidades mecánicas del sistema craneofacial y pueda seguir con el mismo margen de crecimiento que tienen las estructuras a su alrededor. También Enlow menciona la importancia de las matrices funcionales como el tejido blando
y los espacios funcionales que guían el crecimiento del cóndilo. Ahora vamos con el ligamento, el cartílago condilar. El cartílago condilar, según el blog, es importante que no es de tipo 1, sino de tipo 2. Esto permite que el cartílago pueda adaptarse a las necesidades mecánicas, lo que permite a su vez que el cóndilo pueda tener un crecimiento ideal para las necesidades mecánicas que tiene el sistema craneofacial. Y hablando sobre la eminencia, él menciona que al igual que el cóndilo, no es una estructura que crezca de manera independiente, sino que depende directamente del crecimiento del cóndilo. Esto con los movimientos de masticación no habla que la eminencia crece directamente para poder guiarlo. O sea, en el momento en que el cóndilo crece, la eminencia tiene que crecer en respuesta para poder seguir guiando el movimiento. Por esto, él menciona que esto se considera una unidad, y el hecho de que esta unidad tenga armonía permite que todo el sistema craneofacial y la articulación temporomandibular pueda funcionar correctamente. Bueno, para concluir, tenemos que la articulación temporomandibular es una estructura clave en la función oral, que su desarrollo y crecimiento comienza desde la etapa prenatal, continuando por la infancia y la adolescencia, adaptándose a los cambios funcionales del sistema masticatorio. Su maduración depende de la interacción entre hueso, músculo y ligamentos, lo que permite la correcta formación del cóndilo mandibular y su integración en la base del cráneo. Es importante comprender el crecimiento y la evolución de la articulación temporomandibular en la odontología para prevenir, diagnosticar y tratar anomalías, asegurando su adecuado funcionamiento a lo largo del tiempo. Muy buena. Estuvo muy buena. Entendí. ¿Qué entendiste? Entendí que